Presentes, bienvenidos al Seminario Permanente en Mitigación de CO2 mediante eficiencia energética. Hoy está con nosotros el doctor Matías González. Ahorita les voy a hablar un poquito de él. Doctor, bienvenido a la sesión. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver un caso de estudio del sector de alojamiento de Gran Canaria y en general vamos a hablar de la innovación en el sector hotelero. Les platico del doctor. El doctor Matías González Hernández es licenciado y doctor en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que ha impartido docencia en grado máster y doctorado en más de media docena de titulaciones de diversas áreas como economía, empresas, turismo, derecho, ingeniería, ciencias del mar, historia y otras más. Ha impartido también docencia internacional de grado y posgrado en universidades europeas, americanas, africanas y de Asia Central. Ha publicado alrededor de un centenar de contribuciones científicas, más de una decena de ellas en revistas de JCR del primer cuartil. Ha sido vicedecano en la FED y Visiting Scholar en la Universidad de Berkeley y actualmente es director del Grupo de Investigación ECOMAS, coordinador de la División de Cooperación al Desarrollo Sostenible del TIDES, codirector de la Cátedra UNESCO en Turismo y Desarrollo Económico Sostenible y director de la Cátedra de Cultura, Desarrollo y Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, sin más, les doy el micrófono. De nuevo, gracias por este espacio. Repito, vamos a estar en exposición, en tiempo de exposición, cerca de 40 a 50 minutos. Luego vamos a dejar 10 minutos para preguntas. Estamos en vivo también en Facebook. Ahí no podemos ver los asistentes, pero hay también gente conectada ahí. Si hubiera alguna pregunta de ellos, igual se la haremos llegar al final. Y se subirá también esta sesión a YouTube. Estupendo, Manuel. Muchísimas gracias por tu amable presentación. Gracias también a la Universidad de Quintana Roo, al doctor Fraustro, director de tu tesis doctoral, y a ti por en aquel momento que nos conocimos en la Universidad de Quintana Roo, pues interesarte por lo que yo hacía y yo por lo que tú hacías y que al final esté participando como asesor de tu tesis doctoral, ¿no? La presentación que vamos a hacer esta mañana es una presentación que he estructurado en tres partes, ¿no? La primera parte es una vieja investigación, una investigación de mitad de la última década del siglo pasado, hace 30 años, cuando preparaba mi tesis doctoral. Pero la presentación atraviesa dos fases más y termina con algunas reflexiones precisamente relacionadas con el objeto de tesis doctoral del candidato del estudiante de PhD, Emanuel Domínguez, con lo cual, de alguna manera, lo que quiero es presentar una mirada diacrónica a lo largo del tiempo de cómo ha ido evolucionando parte de la investigación que tiene que ver con la forma en que las empresas del sector turístico han abordado esto que llamamos genéricamente la cuestión de la gestión ambiental, ¿no? Para esta presentación me voy a apoyar perdón, sí, en una presentación que no sé si están viendo, ¿verdad, Manuel? Sí, ahora sí ya Sí. está en la pantalla completa. Perfecto. Vale, bueno, esta es la primera parte del estudio, un estudio sobre la gestión medioambiental en Gran Canaria. Gran Canaria es una de las 8 islas Canarias, un archipiélago que en aquella época podría tener alrededor de 1,5 millones de habitantes, pero que ahora tiene 2,3 millones de habitantes y recibe 18 millones de turistas al año, alrededor de 110 millones de pernoctaciones, ¿no? Esta investigación que se lleva a cabo, repito, en la mitad de la década de los 90 del siglo pasado, es una investigación eh, llevada a cabo, digamos, en el despertar de la gestión ambiental turística en nuestro contexto, en España y en las Islas Canarias, ¿no? Hasta ese momento, digamos, la preocupación de las empresas turísticas es una preocupación esencialmente relacionada con su cuenta de resultados económica, ¿no? Con la viabilidad, con el crecimiento, con la inversión, etcétera. Y la temática medioambiental es una temática, bueno, que queda muy lejos de las preocupaciones del empresariado medio. Eh, la regulación ambiental es vista sobre todo
como un elemento que introduce dificultades a la gestión de las empresas y por tanto introduce costes a la gestión de las empresas. Y en aquel contexto, como ya veremos, solamente un relativamente reducido grupo de empresas está realmente atisbando, y esto es de lo que va la investigación, hasta qué punto la gestión medioambiental se puede convertir en un factor de competitividad, tanto para las empresas como para el destino mismo, ¿no? Es decir, venimos, ¿no?, de una cultura del antagonismo entre el logro de los objetivos económicos financieros de la empresa y de el comportamiento ambiental. A mejor comportamiento ambiental, los costes serán más elevados y por tanto los beneficios más reducidos. Y hacemos la investigación en un momento en el que empieza a haber un cambio de cultura, donde la gestión ambiental empieza a verse también como una oportunidad para un mejor posicionamiento competitivo en el mercado y por tanto para mejorar los resultados económicos de las empresas. Ahí, justamente ahí, se lleva a cabo en esta investigación bueno, pues ahí viene un poquito la ficha técnica del momento, ¿no? Es un cuestionario que lanzamos a 150 unidades alojativas de la isla de Gran Canaria. En aquel momento la estructura alojativa estaba eh, representada por aproximadamente un 40% un 45% de las plazas eh, de alojamiento estaban representadas por los hoteles, mientras que un 55% eran por los apartamentos, ¿no?, que era un modelo de gestión completamente distinto, la mayoría de los cuales tenían una propiedad difusa, ¿no? Había muchos propietarios de apartamentos y tenían una gestión muy poco profesionalizada, ¿no? Entonces, en ese contexto hacemos este estudio repito, alrededor de 150 cuestionarios de empresas que tuvieron a bien contestarnos, ¿no? No fue nada fácil, por cierto, lograr eh, que nos cumplimentaran el cuestionario, y entre otras cosas porque era un cuestionario muy exhaustivo, donde teníamos evidentemente una parte en la que indagábamos sobre las características de la infraestructura, ¿no?, de qué infraestructura estábamos hablando, sobre las características de los gestores de esa infraestructura y finalmente sobre el conjunto de medidas de gestión ambiental que estaban llevando a cabo, ¿no? Em, el cuestionario contenía en torno, creo que eran 47 medidas concretas sobre las que se le preguntaba al empresario si la estaban o no llevando a cabo. Y las medidas se estructuraban en esos 6 bloques que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Por un lado, había un conjunto relativo a la adopción de medidas de eficiencia energética o de sustitución de fuentes no renovables por fuentes renovables de energía. Había otro bloque que tenía que ver con la gestión del agua, tanto en el control de los consumos, de la cantidad de agua, como de las prácticas que producen la contaminación del agua usada. Un tema, como luego veremos, muy importante en el contexto de un archipiélago que vive fundamentalmente del turismo costero y donde las aguas muy contaminadas y mal tratadas acaban produciendo impactos muy negativos en los ecosistemas costeros, de los que en última instancia depende el atractivo de los destinos de las Islas Canarias, ¿no? En tercer lugar estaba el bloque de los residuos, ¿no? ¿no? El papel, el vidrio, la materia orgánica, los envases, etcétera. La gestión de los ruidos, tanto internos como externos, que pueden ser soportados por los alojados en los establecimientos. La gestión de la dimensión estética, ¿no?, a la que el establecimiento contribuye. Tengo que decir que en aquel momento se trataba fundamentalmente, le dimos un enfoque fundamentalmente de la inserción del establecimiento en el entorno y
Ahora, con una perspectiva de 30 años después, tendríamos que haber considerado también seguramente el paisaje interior, es decir, cómo se crean elementos de estética en el interior de los establecimientos, un elemento que ha cobrado una extraordinaria importancia, sobre todo a la luz precisamente de los nuevos sistemas de iluminación capaces de generar entornos y ambientes eh, variables y atractivos en los establecimientos turísticos. Y finalmente teníamos un bloque de, medidas de formación tanto del personal de la empresa como de estrategias de comunicación de la empresa hacia los clientes, de información de la empresa hacia los clientes. Un aspecto que ha ido también cobrando una extraordinaria importancia a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue, cuando recogimos toda esa información, construir una serie de índices, ¿no? Por supuesto, había un índice agregado. Simplemente se trataba de, ponderando igual todas las medidas, calcular cuál era el porcentaje de medidas adoptadas por cada empresa, pero también hicimos índices por tipos de medidas, ¿no? Hicimos no solo por la tipología energía, agua, residuos, etcétera, sino también utilizamos un índice que a la postre nos fue muy útil para explicar el comportamiento ambiental de las empresas turísticas. Estos subíndices eran los que dividían, por un lado, las innovaciones ambientales que representaban al mismo tiempo reducciones o podían representar reducciones en el coste de producción de los servicios por parte de las empresas, y estas innovaciones las llamábamos innovaciones de doble dividendo, es decir, un dividendo ambiental, reducen el impacto ambiental negativo, y un dividendo económico-financiero, reducen los costes de la empresa, ¿no? Eh, y bueno, estos índices los cruzamos, ¿no? Los regresamos con respecto a un conjunto de determinantes a priori que consideramos para testar, ¿no? En qué medida estos factores podían influir o no en el nivel de gestión ambiental de cada una de las empresas que formaban parte de esa muestra. Y efectivamente, claro, es verdad que los resultados no son de extrañar, ¿no? Por un lado, obviamente, aparecían los factores que aumentan la tasa de adopción de innovaciones ambientales, es decir, aumentan ese índice de calidad de la gestión ambiental que ustedes vieron antes, pues obviamente son la pertenencia a cadena hotelera, eh, la categoría, ¿no? En aquel momento había en hotelería de 1 a 5 estrellas, pero en la extra hotelera había otra categoría que era de 1 a 3. El aumento, a medida que aumenta la categoría, aumenta la calidad de la gestión ambiental, y a medida también que aumenta el tamaño, expresado en número de camas alojativas del establecimiento. Por otro lado, también observábamos como determinantes de la gestión ambiental, por un lado, el nivel, los valores y el nivel de compromiso personal, ¿no? De los gestores del establecimiento, y por otro lado, otro elemento que tenía que ver con cómo los gestores pensaban que la gestión ambiental influiría en el comportamiento de de los turistas, fundamentalmente en la fidelización de los turistas con la empresa. Efectivamente, esto eran resultados bastante esperables. Y por otro lado, también los de que las innovaciones que más se llevaban a cabo eran aquellas que implicaban reducción en los costes operativos y una baja inversión inicial. Innovaciones del tipo de sustituir la luminaria, que todavía era muy frecuente en aquella época, ¿no? La luminaria incandescente por las luminarias que en aquel momento, ¿no? Coloquialmente se conocían como de bajo consumo, que reducían aproximadamente
a una tercera o cuarta parte el consumo energético por lumen, digamos, ¿no? Por unidad de iluminación. Y por otro lado, en el otro extremo, ¿no? Em, estarían las innovaciones con menor tasa de adopción, aquellas que requerían una elevada inversión inicial y que tenían incertidumbre sobre el retorno. Quiero hacer aquí una pequeña puntualización, ¿no? Y es, cuando hablamos de inversión inicial, no estamos hablando de coste, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de coste de una innovación ambiental, por ejemplo, de la adopción de una innovación energética, por ejemplo, de instalar paneles solares fotovoltaicos, de lo que estamos hablando es del coste medio a largo plazo de producir 1 kWh de energía. ¿Mm? A lo largo de la vida útil de la instalación. ¿Vale? Mientras que la inversión inicial estamos hablando del desembolso que la empresa tiene que hacer para llevar a cabo esa innovación. Típicamente en la situación actual, al menos en nuestro contexto, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica es una energía que requiere una alta inversión inicial, pero que sin embargo su coste medio a largo plazo es más bajo que su alternativa, que significaría en este momento conectarse a la red eléctrica para comprar energía a los comercializadores. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, aquí, repito, este tipo de innovaciones fueron las menos adoptadas, ¿no? Es importante entender también que en este caso, por ejemplo, el caso de la energía solar térmica, no la fotovoltaica, sino la térmica, la que transforma, la que transfiere el calor que proyectan los rayos solares a fluidos que a su vez transfieren ese calor al agua, que luego usamos para la ducha o la usamos para calentar una piscina. Es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de la percepción, de cómo era percibido por los gestores de los establecimientos, no de lo que realmente ocurría. Por ejemplo, en aquel momento, la tecnología de calentamiento de agua con energía solar térmica era ya una tecnología que reducía los costes operativos. Sin embargo, esta realidad no era percibida así por los gestores. De modo que en la mayor parte de ellos estaba instalada o continuaba instalada la idea de que la adopción de esta tecnología iba a elevar sus costes, ¿no? Ya veremos la importancia, por tanto, luego de la gestión de la información, ¿no? Pero esto nos da una idea. Bueno, estos eran básicamente los resultados que pudimos obtener, que eran resultados, como ustedes verán, relativamente esperables y simples, pero que de alguna manera nos conectaban con una idea que pueden ver ustedes aquí, ¿no? Que en realidad lo que observábamos es que los comportamientos derivados de la idea de racionalidad económica que acompaña digamos, al conocimiento estándar en economía de cómo se comportan los agentes económicos, en realidad no se cumplía, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que era de esperar en un agente económico racional es que todas las innovaciones que implicaran una reducción del coste deberían ser directamente adoptadas por aquellas empresas que tuvieran como objeto la maximización de su beneficio, que es el comportamiento que se le supone a el sujeto económico racional, en este caso a la empresa turística. Claro, Premio Nobel de Economía, Herbert Simon ya desde el año 72 nos habla de la racionalidad económica limitada, ¿no? Es decir, de las factores
como la información imperfecta o como límites en las capacidades organizativas para poder llevar a cabo opciones que la empresa considera adecuadas, pero que son limitantes esas capacidades organizativas para llevarlas efectivamente a cabo, o los contextos de políticas públicas que pueden o bien incentivar o bien desincentivar la adopción de ese tipo de innovaciones, ¿no? Entonces, en este contexto de racionalidad limitada en el que nos encontrábamos y posiblemente nos seguimos encontrando, ¿qué es lo que, qué es lo que podemos concluir? Bueno, por un lado que efectivamente ah, hay había, y desde luego sigue habiéndolo, un sector empresarial turístico claramente marcado por una dualidad. Esa dualidad permite contrastar, por un lado, un pequeño grupo, relativamente pequeño, un porcentaje menor de empresas turísticas alojativas que vinculadas a grandes cadenas hoteleras de gran tamaño, ¿no? Estoy hablando de, pues, de 800, 1000 camas para arriba, eh, y de alta categoría, 4 y 5 estrellas, sobre todo, que empiezan a mirar la gestión medioambiental como una oportunidad y en un doble sentido. Primero, algunas innovaciones ambientales al mismo tiempo reducen, no solo reducen directamente los costes, sino que además permiten a la organización generar un aprendizaje que trasladable desde los elementos de gestión meramente ambiental a otros componentes de la generación del producto alojativo que les permite ganar en eficiencia en el uso de los recursos y por tanto reducir costes de manera generalizada. Y por otro lado empiezan a entender que por el lado del mercado hay un público, hay un segmento de los turistas que además es un segmento creciente que se interesa cada vez más por las empresas que llevan a cabo una gestión ambiental avanzada y que empiezan a entender, por tanto, que llevar a cabo una buena gestión ambiental puede ser una manera de incrementar los ingresos por la vía de o una mayor disposición a pagar o bien una mayor fidelización de los clientes, ¿no? Por tanto, esta heterogeneidad del sistema empresarial, esta dualidad, también nos lleva a una reflexión sobre cómo debe ser el diseño de las políticas públicas, ¿no? En el caso de las Islas Canarias, ya desde finales de los 80 y primeros 90 del siglo pasado, el gobierno regional estableció una, una subvención para aquellas empresas que quisieran adoptar sistemas de energía solar térmica para el calentamiento de agua. Fíjense que ya les estoy diciendo que en aquella época el coste de mercado de estas tecnologías ya justificaba su adopción. El gobierno lo que hace es intentar reducir aún más el coste añadiendo una subvención a la cual las empresas se pueden acoger. ¿Cuál fue el resultado de esta política? Bueno, a fuerza de ser un poquito cruel, diría que fue un fracaso bastante estrepitoso, ¿no? La efectividad de las políticas se mide por lo que llamamos la tasa de difusión, es decir, la velocidad a la que se difunden las innovaciones que esas políticas pretenden impulsar, ¿no? Bueno, pues lo que vimos en la práctica era que esas políticas, es en particular el proceso de penetración de la energía solar térmica en el sector turístico alojativo, fue extraordinariamente lenta a pesar de la existencia de esta subvención, ¿no? ¿Cuál era entonces la enseñanza? Que era una enseñanza que ya
digamos, en la teoría o en la política económica estaba bien establecida en aquella época, ¿no? Pues esa enseñanza es lo que aquí llamamos la regla de oro, the golden rule, ¿no? De la política económica, que es que no se puede pretender resolver todos los problemas, todas las barreras a la adopción de una innovación con una sola herramienta. La herramienta subvención es útil cuando la barrera principal es que se trata de una innovación de alto coste que el gobierno tiene intención de promover, quizá, por ejemplo, porque contribuye de manera decisiva a potenciar y a mejorar la imagen internacional del destino. Puede ser una buena razón para ello, ¿no? Mm. Pero si el problema es de otra naturaleza, por ejemplo, si el problema es que las comunidades de gestión de los apartamentos turísticos no tienen posibilidad de lograr el préstamo necesario para llevar a cabo la inversión, porque por su propia fórmula jurídica los bancos no se fían en caso de impago de que puedan recuperar el préstamo porque no hay tal cosa como el patrimonio de todos, sino en realidad el patrimonio está fragmentado, a lo mejor en 100 o en 150 distintos propietarios. Si ese es el problema, o si el problema es un problema de desinformación o de información inadecuada, o si incluso el problema, como era el caso de las Islas Canarias, es que mucha gente temía que no había empresas con capacidad técnica suficiente como para desarrollar en aquel momento instalaciones solares con garantía. ¿Mm? De hecho, se conocía algunos casos en los que las instalaciones que se llevaron a cabo fueron instalaciones mal realizadas que por tanto tuvieron muchos problemas y añadieron muchos costes a las empresas. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos dice la Golden Rule? ¿Qué es lo que nos dice la regla de oro? Lo que dice la regla de oro es que cada barrera específica requiere de una medida o de una política específicamente pensada para superarla. Dicho en otros términos, si tenemos un problema de que la banca o el banco no presta porque no se fía, el gobierno puede ser el aval, puede avalar a la empresa para que el banco diga, bueno, vale, en caso de que no me devuelvan el dinero, el gobierno se hace cargo de devolverlo, ¿no? O en el caso de que haya un problema de información, pues tendremos que diseñar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que todavía seguía pensando que la energía solar térmica era más cara que los modelos convencionales de energía, de acceso a la energía. En ese caso, pues habría que hacer una campaña de información, pero el propio diseño de una campaña de información no es algo baladí, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, si alguien me lo quiere decir, ¿no? Pero ¿cómo construiríamos una campaña de información que fuera fiable? Es decir, que las empresas se pudieran fiar de lo que esa información le está diciendo. En nuestro contexto, al menos, una campaña de información donde un organismo político le está diciendo a las empresas algo, es bastante probable que tuviera muy poca fiabilidad desde el punto de vista de las empresas. Sin embargo, si fuéramos capaces de implicar en esa campaña informativa a otros empresarios que ya hayan adoptado la innovación, es decir, si la comunicación con una empresa proviene de un par de esa misma empresa, de alguien igual que ellos, de otro empresario, seguramente va a recibir una mucha mayor fiabilidad y por tanto va a inducir más fácilmente los cambios que pretende la política pública, ¿no? Bueno, esto es muy rápidamente, este es las cosas que aprendimos en aquella época, ¿no? Y vamos a pasar rápidamente, porque creo que estoy comiendo demasiado tiempo, a la segunda cuestión, ¿no? ¿Qué dejamos fuera en aquel momento, ¿no? Dejamos fuera el estudio de, vale, la gestión ambiental puede reducir costes en algunos casos, pero ¿y qué hay de los ingresos?
¿Cuál es la respuesta de los turistas a la gestión medioambiental? En aquella investigación, esta respuesta, esta pregunta quedó sin responder, y lo que he hecho es indagar un poquito en la literatura para presentarles qué han dicho los autores que realmente han investigado esto, ¿no? Y he distinguido como tres ámbitos, ¿no? El impacto, perdón, tres ámbitos que son tres tipos de estudios que se han llevado a cabo con respecto a este tema. En el primer tipo de estudios eran cómo impacta la gestión ambiental en la fidelización de los clientes, que como ustedes saben es la intención de revisitar o de recomendar la empresa o el destino, ¿no? Y ahí, ¿qué encontramos? Encontramos que efectivamente hay, la gestión ambiental puede influir en la lealtad, en la satisfacción y en la intención de revisitar el destino o el hotel en cuestión, ¿no? Y ahí les cito una evidencia, por si alguien tiene interés en profundizar en estos temas, y si no, a través de Manuel se pueden poner en contacto conmigo, ¿no? Para ver un poco cuáles son los fundamentos de esta literatura con más detalle. Por ahora decirles que, sin embargo, el hecho de que con carácter general en la literatura ustedes puedan ver estos resultados, eso no quiere decir que esto vaya a ser así en todos los contextos. ¿M? Hay factores que median a veces de manera muy importante, como la imagen del propio destino, como la imagen de la gobernanza del destino, que pueden ser potentes mediadores en la relación entre la gestión ambiental declarada por el destino o declarada por la empresa y la intención del comportamiento del turista, ¿no? Bueno, esto daría para profundizar muchísimo más, pero por ahora por ahí, ¿no? Por otro lado, ¿cuál sería la relación entre la gestión ambiental de la empresa y el destino y la disposición a pagar de los turistas? Aquí las metodologías de investigación son estas que ven a la derecha, ¿no? Por un lado, los estudios basados en valoración contingente, sobre todo en los 80, en los 90 del siglo pasado, al principio del siglo también, y sobre todo en los últimos tiempos, los modelos basados en experimentos de elección discreta, que son los que básicamente copan la literatura, ¿no? Y dicen efectivamente esto, ¿no? Que efectivamente los turistas, tanto a nivel de destino como a nivel de empresas, muestran una disposición a pagar positiva por, en el caso de los destinos, por políticas que mejoren las condiciones ambientales de el mismo, los ecosistemas naturales, la conservación de los valores culturales, etcétera. Y en el caso de los hoteles también eh, eh, em, eh, hay una relación positiva entre disposición a pagar y gestión medioambiental. Otra vez, esta existencia de un premium, de una disposición adicional a pagar, hay que tomarla otra vez, repito, con cuidado. Es decir, eso no quiere decir que en todo contexto. La recomendación para cualquier destino o para cualquier empresa es que, tomando como referencia lo que hay en la literatura, haga una investigación específica sobre si en el destino particular en el que estamos considerando las mejoras de la gestión ambiental efectivamente conducirían a cambios en la disposición a pagar de los turistas potenciales, ¿de acuerdo? Esto sería importante. Y finalmente estarían em, esto, la investigación sobre, o hecha o llevada a cabo no con encuestas, sino con entrevistas en profundidad o celebración de focus group. ¿Cuál es la ventaja de estas metodologías? Yo no las elegiría como metodologías válidas si se usan de manera exclusiva, porque nos informan sobre la heurística, ¿no?, que siguen los turistas a la hora de relacionar gestión ambiental con
con fidelización o con disposición a pagar, pero, mm, pero claro, no podemos inferir de ahí mucho acerca de ¿no? qué porcentaje de los turistas estarían dispuestos a pagar y cuánto de más, ¿no? Pero sí que son útiles a la hora de profundizar en los factores, ¿no? que median entre la percepción que el turista tiene de la calidad de la gestión ambiental y su intención de comportamiento en términos de fidelización y en términos de disposición a pagar, ¿no? Y bueno, para ir arribando ya hacia la última parte de mi presentación, los últimos 10 minutitos o así, voy a hacer a compartir algunas reflexiones con ustedes que ya están más pegadas a la investigación de la que tengo el gusto de ser asesor, ¿no? Que es la que lleva a cabo el doctorando Manuel Domínguez sobre el control inteligente del confort térmico indoor, ¿no? En los establecimientos turísticos, ¿no? Bueno, ahí simplemente decirles que efectivamente, ¿no? Lo que tenemos es que a lo largo de las últimas décadas el atributo confort térmico ha ganado un peso decisivo. ¿Por qué? Por factores de cómo han evolucionado las tecnologías de la climatización. Hace 30 años tener acceso a climatización era algo de una minoría muy minoritaria. La climatización, la innovación técnica ha hecho que la climatización sea mucho más accesible a muchas más personas en su contexto habitual de vida y por tanto se haya convertido en una demanda de un atributo casi fundamental, ¿no? Axiológico cuando hacen turismo, ¿no? Y que, por otro lado, efectivamente, haya unas mejoras en las tecnologías que hagan que para las empresas es cada vez más accesible, ¿no? Incorporar en la oferta de atributos de alojamiento aquellos que tienen que ver con el confort térmico experimentado por sus clientes, ¿no? Mm, ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Venimos de investigación en materia de la relación entre clima y turismo, entre clima y hotelería, en la que fundamentalmente utilizábamos indicadores de preferencias agregadas de los turistas, es decir, investigábamos sobre cuáles serían aquellos valores medios de la temperatura y la humedad indoor o outdoor que nos aproximarían mejor a la satisfacción de las necesidades expresadas por los turistas. Y eso eran de alguna manera los valores de referencia, ¿no? Los umbrales, los thresholds, que dictaban las decisiones que adoptaban tanto las empresas como los responsables de los destinos. Pero ¿qué está pasando? ¿No? Que cuando el control automatizado ha llevado, ¿no? a las empresas ante la tesitura de poder adoptar innovaciones que permitan la personalización de la misma. Con lo cual, la habitación climatizada desde el minuto cero, que quiere decir que la habitación puede tener la temperatura que el cliente desea justo en el momento en el que el cliente entra a la habitación. ¿Mm? Segundo, que ante variaciones de las condiciones meteorológicas externas, por ejemplo, si uno tiene un aparato de aire acondicionado en la habitación de hotel, una habitación que está expuesta hacia una zona en la que hay una incidencia solar, sobre todo a partir del mediodía, ¿no? Cuando afecta más al calentamiento de las habitaciones, y esto obliga al turista a estar manipulando el aire acondicionado para adaptarlo a su preferencia, etcétera, versus tener un modelo de adaptación automática a los cambios en el contexto, ¿no? A los cambios en el entorno de las temperaturas. Y, y que al mismo tiempo, si las preferencias del turista cambiaran a lo largo de la estancia, con una interacción sencilla con la dirección, esta adaptación se pudiera dar, sería, ¿no? Representa un avance extraordinario, ¿no? Esto requiere,
por un lado, activar una comunicación ex ante, y esto es importante, ¿no? O sea, el hotelero tiene que incorporar la dimensión confort térmico en la manera en que se comunica con su cliente antes de la llegada al hotel, ¿no? Y un segundo elemento que es fundamental en la fidelización del cliente ante o gracias a esta tecnología es precisamente la capacidad que tiene de transmitir ese word of mouth, es decir, esa recomendación justo en el momento en el que está ocurriendo, ¿no? Es decir, mientras está disfrutando de esto, está comunicando a través de sus redes sociales lo interesante que es disponer de una habitación en la que la temperatura está siempre como yo la quiero y esto no me ha costado invertir tiempo en ver cómo funciona el aparato, cuán sensible es, etcétera, etcétera, etcétera. O tener que hacer consultas a la dirección, ¿no? Si lo miramos desde el lado de la oferta, evidentemente las ventajas que tiene esta climatización automatizada es, por un lado, de entrada, reducir los costes energéticos, ¿no? Eh, reducir los costes energéticos em, porque permite el control centralizado y, por tanto, hacer efectivas economías de escala a pesar de la diferenciación, a pesar del tratamiento personalizado, ¿no? Por otro lado, disminuye costes de tiempo de operadores en asistir a aquellos clientes que no se manejan adecuadamente con los devices, con los elementos, con las herramientas para adaptar la temperatura y que por tanto están más o menos de manera continua requiriendo atención experta del hotelero para lograr ese objetivo, ¿no? Disminuye, por tanto, las quejas también, ¿no? Luego también, al reducir la intervención, o al eliminar, mejor dicho, la intervención manual directa del cliente sobre el sistema de climatización, seguramente se produce una reducción significativa de las roturas o averías de los dispositivos de climatización y desde luego también la automatización nos prepara para las innovaciones del futuro, todas aquellas que pueden venir impulsadas por la incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Evidentemente esto genera una demanda y digo, y esto es importante también entenderlo así, genera una demanda de personal técnico cualificado y de una dirección capaz de gestionar adecuadamente el confort térmico, que no son siempre cualidades que existan en el destino. Por ejemplo, en nuestro destino, en Canarias, hay un déficit notable de personal cualificado para atender este tipo de demandas específicas avanzadas, ¿no? En la provisión de este tipo de atributos en hotelería. Por ejemplo, en el caso nuestro, la gestión inteligente del ciclo hidrológico. eh, en este momento, cualquiera que venga a las Islas Canarias con formación en ese ámbito, dada la escasez de personal formado en el mismo, seguramente tendrá un empleo garantizado y seguramente bien retribuido, ¿no? Es decir, hay un desafío ahí en adaptar las capacidades de las organizaciones a esta nueva demanda que crece rápidamente, ¿no? Por tanto, ¿qué hemos hecho? Desde una perspectiva agregada, de destino, digamos, ¿qué hemos hecho? Estamos pasando de el decir, bueno, ¿qué nos dice la literatura que prefieren los turistas? Como mucho distinguir si en mi hotel hay muchos alemanes, los distingo de los islandeses o los distingo de los italianos, ¿no? Y trato de adaptar la oferta de climatización a una demanda esperada promedio, básicamente determinada por la procedencia. Si encima tengo un público muy heterogéneo, seguramente no voy a ser capaz de satisfacer simultáneamente al islandés y al italiano, cuya referente sobre lo que es el confort térmico seguramente será muy distinto. Y les puedo decir que en las Islas Canarias, por ejemplo, un porcentaje muy alto, que no sabría decirles en este caso, todavía hoy,
cuando uno va a la recepción en demanda de o una habitación un poco más fría o una habitación un poquito más caliente, la respuesta es, no, mire, nosotros disponemos de un sistema centralizado de aire acondicionado y por tanto no podemos ofrecer una respuesta singularizada a la demanda de climatización, ¿no? En la transición estamos en muchos casos, como he dicho, enfoques basados en clúster. Bueno, pues si tenemos esta nacionalidad o la otra nacionalidad como una nacionalidad mayoritaria, y si conocemos a través de la literatura o si conocemos a través de estudios que se hayan llevado a cabo cuáles son sus preferencias, podemos adaptar. Podemos adaptar entonces la oferta de térmica a las preferencias estimadas, ¿no?, de los grupos que visitan nuestro hotel, pero evidentemente el reto de presente y de futuro es el de la adaptación individual inteligente a través de los modelos que nos propone Manuel en su tesis, en su tesis doctoral, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y es un reto para darle continuidad, por ejemplo, al estudio que Manuel está realizando, ¿no? Podemos evaluar en términos, digamos, mm, f- podemos evaluar en términos de bienestar y podemos traducir a términos monetarios esa ganancia de bienestar que ocurre cuando somos capaces de proporcionarle a cada visitante en su habitación aquella temperatura que les parece óptima. ¿Podemos medir esto? ¿Podemos, por tanto, medir cuál es nuestra ganancia de competitividad derivada de la adopción de una innovación ambiental como la que la tesis de Manuel nos propone? Esto es uno de los temas que quedarían por hacer y que me parece que sería muy útil llevar a cabo, ¿no? Como, como reflexión final, claro, aquí lo que hago es proponerles un caso práctico, ¿no? Decir, bueno, ¿qué podía pasar utilizando, por ejemplo, un índice de disconfort promedio, o de porcentaje de turistas que expresan algún disconfort con el tipo de, o con la temperatura que están observando en su habitación? Bueno, lo he hecho con un módulo de inteligencia artificial y le he hecho un supuesto. Entonces, ese supuesto es, oye, imagínate que tenemos fundamentalmente alemanes con este nivel de preferencia, y que lo que hacemos es fijamos una temperatura determinada. Bueno, pues obtendríamos que aproximadamente el 13,2%, de acuerdo con ese índice de disconfort térmico, pues estaría expresando una disconfort, ¿verdad?, con la temperatura que estaban observando en su habitación. ¿A qué nos permitiría cuando pasamos el factor lambda de cero? Es decir, damos una temperatura única a un factor lambda absolutamente personalizado. Evidentemente, cuando lambda es 1, el PPD sería cero, pero vamos a imaginar que siempre se produce algún error derivado de la propia expresión de su preferencia por parte del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, imaginémonos que lo podríamos reducir a un 5%. Esa reducción de un 62% del personaje, de la insatisfacción observada, ¿no?, o vivida por el turista, ¿qué valor económico tiene para la empresa que lo lleva a cabo? Evidentemente, como ustedes vieron antes, podíamos utilizar, por ejemplo, técnicas como los experimentos de elección discreta para ponerle valor a esa ganancia, con lo cual podíamos hacer estudios de coste-beneficio para ver cuánto nos cuesta automatizar, teniendo en cuenta que por otro lado hay ahorros, y cuál es la ganancia por el lado de mejora del bienestar declarado por parte de nuestros turistas, ¿no? Y con esto, pues, tener una herramienta más para mejorar el confort de los turistas. Bueno,
pues esperando, bueno, esto es una pequeña conclusión de las tres partes, ¿no? La gestión ambiental ya no es opcional, es un imperativo, la racionalidad económica es limitada, por tanto tenemos que entender mejor cómo funcionan realmente las empresas y definir herramientas de política pública que se adapten mejor a las barreras para esa transición hacia una gestión individualizada del confort térmico y finalmente la personalización es el futuro, ¿no? Es la nueva frontera de la competitividad turística. Bueno, deseando que les haya sido de alguna utilidad esta charla, pues les doy las gracias por su atención y me pongo a su disposición por si tienen alguna duda. Doctor, muchísimas gracias. Muy, muy relevante la información que nos compartió. Estoy seguro que va a haber varias preguntas. Se las voy a hacer llegar porque ya nos dieron las 11 de la mañana acá. Estoy viendo que algunos Ah, ya se retiraron. ya. Yo sí quisiera aprovechar para hacerle una pregunta, doctor. Eh, Pensando en el tema, en el concepto que manejó de incertidumbre sobre el retorno, que a mí me parece muy relevante. ¿Cuáles son los elementos que usted cree más determinantes para acelerar la adopción del sector hotelero, para implementar acciones en pro de la sostenibilidad? ¿Sería precisamente el retorno de la inversión? ¿Sería la exposición a casos de éxito de la misma localidad? Digamos que los hoteleros sepan que se están quedando de alguna forma fuera de lo que se está innovando en el contexto en el que están. El apoyo del gobierno, solo económico, o también el gobierno tendrá que estar un poco más encima, digamos, del sector. Y finalmente, el que también creo que es muy relevante que estuvimos hablando de él, es la satisfacción del cliente. Digamos, estos cuatro pilares pesarían de la misma forma. ¿Usted se enfocaría más en alguno de ellos? ¿Cuál cree, de hecho, que es el que está retrasando más de ellos la adopción? ¿Cuál sería su opinión, doctor? Sí, yo en mi entorno, yo lo que observo es, primero, que las empresas, incluso las pequeñas empresas y aquellas empresas que tienen dificultades tanto financieras como de capacidad de gestión para adoptar innovaciones, son cada vez más conscientes de la necesidad de adoptar estas innovaciones. Por tanto, creo que hemos avanzado bastante en la superación de las barreras que tienen que ver con A, la información y B, la percepción real de las preferencias del mercado, es decir, de los turistas. ¿M? Pero, al menos, repito, en nuestro contexto seguimos teniendo muchas barreras relacionadas con la estructura de gestión de las micro y pequeñas empresas, que son la inmensa mayoría de las empresas turísticas. ¿M? Estoy hablando de empresas de 5 trabajadores, de 10 trabajadores, etcétera, ¿no? En complejos de apartamentos, gestión no profesionalizada, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que nosotros estamos trabajando es en crear estructuras especializadas de acompañamiento a las empresas que manifiestan interés en adoptar innovaciones en materia ambiental en general y en materia de eficiencia y reducción de las emisiones derivadas del consumo de energía en particular, ¿no? Dicho en otros términos, Manuel, sería algo así como generar exocapacidades, como si fuera un exoesqueleto que se acoplara a la empresa para superar sus déficits en capacidad de gestión. ¿Mm? Por ejemplo, muchas veces nos dicen, oye, pero es que hay que presentar un proyecto mm, ingenieril. Buf, ¿cómo hago yo eso? ¿No? Bueno, tenemos aquí la empresa que te va a presentar a hacer o el profesional que te va a hacer ese proyecto. Pero es que hay un papeleo enorme a la hora de dirigirme al sistema financiero para pedir un préstamo. Venga, te apoyamos en esta cuestión. Oye, pero no sé quién me puede hacer un proyecto realmente fiable. Oye, pues mira, esta empresa que está certificada, bla, 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 etcétera. Es decir, de alguna Sí. manera es generar estructuras de acompañamiento a empresas que quieren, pero no saben cómo hacerlo. Ese La sería el famosa resumen. implementación. Sí. Sí, sería todo el proceso de implementación, ¿no? Que acompaña a la confirmación de la decisión de hacer algo, ¿no? O de tomar Sí, acción, creo que la barrera ahora no está tanto en el deseo de hacer como en sino cómo. la incapacidad de cómo poder llevarlo a cabo. Date cuenta que estamos hablando
generalmente además de gestores turísticos eh, que invierten jornadas de trabajo de 12 o 14 horas, ¿no? Y que trabajan los fines de semana y tal. Y entonces tú le estás diciendo que sí, que en el horizonte les prometes un uso de la energía más eficiente, a menor coste, una imagen verde mejorada del establecimiento con un reposicionamiento competitivo mejor. Y entonces todos te dicen, sí, magnífico, yo también lo quiero, Sí, pero mi problema está en cómo transitar desde esto que tengo ahora a eso. Es decir, todo lo que tengo que hacer en medio para lograr eso, ¿cómo lo hago? Y entonces esto es lo que yo te llamaba el exoesqueleto, ese elemento, esa estrategia, ese, digamos, oficina o ese conjunto de recursos de acompañamiento que se acoplan a la empresa, que suplen sus déficits de gestión y le acompañan en todo ese proceso de transición hacia un uso eficiente de la energía en el establecimiento, ¿no? Ahí estamos intentando hacer algo, pero bueno, ahí con quien tropezamos es con las administraciones, ¿no? Prefieren prefieren, para quitarse problemas de encima, seguir sacando convocatorias de subvenciones, es lo único que hacen, subvenciones y subvenciones, en lugar de invertir recursos en crear estos espacios especializados de acompañamiento para la transición energética de las empresas, ¿no? Es como de alguna manera hacer lo que es más cómodo para la administración en lugar de lo que sería más efectivo sí. para impulsar el cambio. Súper relevante lo que dijo, doctor. Estoy de acuerdo, de hecho yo lo he confirmado con la investigación científica de la gran necesidad que exponen todos los gestores hoteleros del acompañamiento en la implementación, que de hecho determinan que es la causa número uno de no avanzar en muchos proyectos porque no saben cómo llevar a cabo el proyecto. Y de hecho, muchas investigaciones también en eficiencia energética en hotelería mencionan ahorros de 20%, de 30%, de 50%, que ya de hecho ese es un tema de un gap muy grande. Habría que entender por qué 20 y por qué no 50, porque al final querríamos o esperaríamos que se ahorre lo máximo posible. Ese es un vacío que hay en la investigación, pero el que sigue es el que no dicen tampoco, incluso los que llegaron a 20 o 50, cómo lo lograron, qué plataforma hicieron, utilizaron, qué dispositivos, qué problemas hubo humanos, operativos, etc., etc., etc. O sea, se necesita entender mucho más justamente la implementación para poder lograr ese acompañamiento y que la hotelería o el sector hotelero se sienta más cómodo en hacerlo, ¿no? Hay, en resumen, Manuel, yo diría dos cosas, ¿no? Hay un ámbito de eficiencia en el que tú estás trabajando. eh, Hay un ámbito que tiene que ver con la sustitución de fuentes no renovables por fuentes renovables, y hay un tercer ámbito que tiene que ver con la satisfacción de las expectativas del cliente, ¿no? Entonces, en el caso aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo para facilitar la participación de las pequeñas empresas en las energías renovables es simplemente, eh, de alguna manera, oye, ¿quieres participar en esta comunidad energética renovable donde únicamente tienes que firmar aquí para que a partir de ahora seas cuota parte de la energía producida por este sistema, que no te tienes que ocupar de producirlo, ya está el proyecto hecho, ya está la inversión, están llevando, tú tienes que firmar aquí y desde el momento en que firmes aquí ya vas a ser beneficiario de un porcentaje de la energía que consumes a un precio significativamente inferior al que la estás pagando ahora. Esto está resolviendo el problema de empresas con baja capacidad de gestión y también, en muchos casos, empresas que por las características de su establecimiento tienen dificultades físicas para generar instalaciones propias Sí, sí, de sí, sí. energías renovables, ¿no? Eh, y por el lado del acompañamiento en la eficiencia, hombre, ahí se está desarrollando un conjunto de empresitas muy interesantes que lo que hacen es ofrecer transiciones energéticas llave en mano
incluyendo financiación. Es decir, sí, la empresa que hace la instalación te financia. De modo que para la empresa que decide llevar a cabo el paquete de eficiencia más sustitución de fuentes no renovables por renovables, lo que observa es que desde el primer día su factura energética se va a reducir y ya. ¿Cómo paga el servicio? Lo paga con la diferencia entre el coste de la energía ahora y el coste de la energía en el momento en que empieza a funcionar más eficientemente y utilizando fuentes de energía que no solo son mejores en términos de reducir emisiones, sino también en términos de coste unitario del kilovatio hora producida. En el caso nuestro, ahora mismo producir un kilovatio hora con energía solar fotovoltaica puede estar en el torno de los 6 céntimos por kilovatio hora, digamos el coste medio a largo plazo, es decir, el coste, ¿no? Promediando. ¿Qué ventaja adicional tiene? Que en contextos, además de incertidumbre energética, como por ejemplo la actual, tú puedes imaginar en este momento con el repunte de los costes energéticos, si tú tuvieras el 70% de tu energía producida con solar fotovoltaica que invertiste hace 2 años, tú dices, oye, puede pasar lo que quiera en el estrecho de Hormuz. Yo tengo una sí, proyección a 30 años vista en las que puedo asegurar que toda la energía que yo produzco me va a costar 6 céntimos el kilovatio hora. sí, ¿No? Esto es exactamente. fundamental a la hora de despejar incertidumbre en torno a un componente tan importante de la estructura de costes de las empresas como es el coste de la energía, De ¿no? la energía. Y luego también está un poco en el tema de trabajar más con el mercado, ¿no? Es decir, ahí lo que pasa es que hay una transformación que hacer en la imagen, eso te lo decía antes también, ¿no? En la imagen del destino. Los destinos tienen la imagen que tienen, ¿no? Por ejemplo, Canarias no tiene una buena imagen ambiental de gestión ambiental en Europa, que es de donde proceden nuestros. Entonces necesitamos un esfuerzo muy grande para reposicionarnos en la percepción que los europeos tienen del Sí, compromiso de Canarias con la reducción de emisiones, con la descarbonización. Hasta que no seamos capaces de esto, va a ser difícil rentabilizar en el mercado nuestros esfuerzos de descarbonización. sí, ¿Por qué? Porque, oye, ¿por qué? De vez en cuando se habla de nosotros porque, bueno, porque somos un desastre en la gestión de los residuos, porque, bueno, porque no salimos bien parados cuando se hacen auditorías sobre el gasto europeo. Da cuenta que Canarias recibe muchos fondos europeos, ¿no? Entonces, todo esto hace que se nos vea como un fantástico destino, como de sol y playa, donde el clima es fantástico, bla, 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 pero nuestra seriedad, digamos, ¿no? A la hora de gestionar recursos y tal. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, que la desconfianza con respecto a que yo te diga, oye, yo hago una súper buena gestión ambiental, ¿no? La respuesta mía, ¿qué me hace a mí pensar que en lugar de una buena gestión ambiental no me estás contando una milonga y es puro greenwashing, ¿no? Y lo que en realidad quieres aprovecharte de mi buena voluntad, etcétera, ¿no? Es sí, decir, tenemos que superar esto y esto no lo hace una empresa. Esto lo tiene que hacer el destino. el destino, sí. Esto es un common que se llama trust, se llama confianza en la buena gestión del destino, ¿no? Por tanto, ahí esto es lo que se llama ¿no? un common paraguas, ¿no? En el que uno difícilmente puede cambiar esa percepción, ¿no? Lo tenemos que cambiar todos juntos, ¿no? Nosotros estamos ahí empezando a intentar hacerlo, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Estamos en los inicios, ¿no? De esa transición hacia una gestión más avanzada que sea percibida como tal y por tanto que cambie nuestra imagen.